Había 3 esposos que estaban en la sala de espera de un hospital y sus esposas estaban dando a luz en la sala de partos. Y sale la enfermera y le dice al primero: felicidades, su esposa acaba de tener mellizos, gemelos. Y entonces el hombre dice: wow, gracias Dios, porque yo vendo camas gemelas. Muy bien. Después sale la enfermera de nuevo y le dice al segundo esposo: felicidades, su esposa acaba de tener trillizos. Oh, wow, yo trabajo en zapatería 3 hermanos. Qué casualidad. Y en ese instante el otro hombre se desmaya. Se levanta, la enfermera lo auxilia. Le dice: ¿qué pasa, señor? Es que yo trabajo en lechería 19 hermanos. Hace 1 mes y 14 días celebrábamos el Día de la Madre. La semana pasada celebramos el Día del Padre. Y yo pensaba, ¿cuándo vamos a celebrar el Día del Hijo? Dios es muy preciso y nos hace referencia en su palabra a los hijos. Y algunos no han sido padres, algunas todavía no son mamás, pero de lo que sí podemos estar seguros es que todos aquí somos hijos, ¿verdad? Todos somos hijos. Y por lo tanto Dios quiere dirigirnos su palabra a nosotros, a los hijos. Y nos ha dictado algunas instrucciones muy precisas que hoy vamos a estudiar. Pero antes vamos a orar para que sea Dios quien selle en nuestro corazón, quien abra nuestros ojos espirituales para que podamos disfrutar de las maravillas de su ley. Inclinemos nuestro rostro, amados. Amado Dios, te damos gracias esta mañana por tu dirección, por el amor que tú has mostrado para tus hijos. Este amor que has llevado al extremo y has entregado a tu único Hijo. Gracias, Señor, porque podemos ser conscientes de la capacidad de tu amor hacia nosotros. Gracias, amado Rey. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora, Padre, abre tú mis labios, que sean a ti agradables los dichos de mi boca y las meditaciones de mi corazón, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. Muy bien, vamos a abrir nuestra hoja de trabajo. Vamos a trabajar sobre ella esta mañana y vamos a ver de qué trataba la lectura de esta mañana. El mensaje es donde Pablo está aconsejando a los hijos y les está diciendo: hijos, honrar a sus padres. Y justamente el estudio de hoy son las instrucciones de cómo debo honrar a mis padres. Y yo puse ahí abajo #Día del Hijo, ¿verdad? Tenemos instrucciones precisas de nuestro Dios y debemos entonces honrar. El texto de Efesios dice 1-4: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Pablo está introduciendo de nuevo el mandamiento dado por Dios en el monte Sinaí a Moisés en las tablas de la ley. Estas tablas donde venían escritos los 10 mandamientos, la base de la ley para honrar a Dios, para vivir como hijos de Dios. Recordemos que los 10 mandamientos están divididos en 2 grandes segmentos. Los primeros 4 mandamientos
tienen que ver con nuestra relación hacia Dios, ¿sí? Y los siguientes 6 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con los demás, de nosotros hacia los demás. ¿Para qué? ¿Por qué Dios habrá dado estas instrucciones? Bueno, creemos que estas instrucciones han sido para que nosotros podamos vivir en orden, en honor y en paz con todos los que nos rodean, para exaltar el nombre de Dios y mostrar que somos sus hijos. El 5.º mandamiento entonces ordena a los hijos a honrar a sus padres, con la promesa de que Dios bendecirá a ese hombre, a ese hijo o hija que lo haga. Y entonces la promesa es que tendrás largos días, y la promesa es que te irá bien. Pero ¿cuál es la premisa? La premisa es el mandato: honra a tu padre y a tu madre. Y entonces la pregunta es, ¿pero cómo? ¿Cómo puedo honrar a mis padres? Y vamos a ver, anotar aquí en tu hoja de trabajo cómo es que debemos hacerlo. Efesios 6:2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Y cómo lo voy a hacer? Obedeciendo en todo. Los padres con frecuencia preguntamos a nuestros hijos cuando van a salir con alguien: ¿a dónde vas? ¿Con quién vas? ¿Quién es su papá? ¿A qué se dedica? Y entonces los hijos empezamos a pensar, ahí viene la hora del interrogatorio, ¿verdad? Sin embargo, este interrogatorio tiene que ver con la importancia que los papás tenemos por cuidar y saber de nuestros hijos. De repente todos como hijos llegamos a preguntarnos, bueno, ¿y qué mis papás no tendrán confianza en mí? Y la respuesta un día de mi papá fue: en ti sí confío, pero en tus amigos y en sus papás no los conozco. No estoy seguro de ellos. El rey Salomón dice en Eclesiastés 1:9: nada habrá que antes no haya habido. Nada se hará que antes no se haya hecho. Nada hay nuevo en este mundo. Quiere decir que nosotros como papás, o nuestros padres, nosotros como hijos, debemos aprender de la experiencia de nuestros padres. Ellos ya pasaron por lo que nosotros vamos caminando en este momento. Muchos errores se cometen actualmente. Hace 100 años se cometían los mismos. Y hace 40 se cometían los mismos. Y hoy como hijos seguimos diciendo mentiras y por lo tanto cometiendo errores. Seguimos engañando a nuestros padres o a nuestros amigos. ¿Qué estamos haciendo hacia nuestros padres? Estamos desobedeciendo. ¿Qué quiere decir cuando nosotros no seguimos la palabra de Dios? Pues que estamos en rebeldía, que queremos hacer mi voluntad y no la de Dios, y no la del Padre. Y Dios nos ha mandado a que nosotros hagamos su voluntad. Venimos de una naturaleza pecaminosa. Nadie nos enseñó a portarnos mal. Salía de nosotros ese deseo de desobedecer, de esconderle cosas, pensamientos a nuestros padres. ¿Quién como hijo se animaría a poner una ventanita aquí, una pantalla, y que se publicara todo lo que piensas? ¿Tus padres estarían orgullosos de tus pensamientos? ¿Se sentirían honrados? Pues ese es el primer dato. Si yo tuviera una pantalla que publicara mis pensamientos, ¿estos honrarían a mis padres?
Amados, Dios nos ama tanto que nos ha dado instrucciones muy precisas de cómo hacerlo. Y por eso es que nosotros, por esta naturaleza pecaminosa, necesitamos de ser guiados. ¿Y cómo voy a ser guiado? Pues a través de la palabra de Dios. La misma palabra de Dios dice que es lámpara a nuestros pies. Y entonces a través de su palabra es que podemos seguir siendo guiados por Dios. Dios es nuestro Padre y nos ama y nos guía. En Colosenses 3:20 dice: hijos, obedezcan en todo. Por favor, subraya, remarca, recalca, circula en todo a sus padres, porque esto agrada a Dios. Debemos entonces, amados, obedecer en todo a nuestros padres. Hay una gran disyuntiva cuando nosotros vivimos bajo el techo de nuestros padres y cuando hemos salido de casa y empezamos un nuevo hogar. ¿Voy a seguir obedeciendo a mis padres? ¿Los voy a seguir honrando? Pero tal vez ya no pueda seguir obedeciéndolos en todo. La palabra de Dios dice que sigamos teniendo en consideración el consejo de nuestro Padre. Nosotros vamos a poder seguir siendo influencia en nuestros hijos. Pero si nos queremos sentir como hijos de Dios, hijos del Altísimo, del Rey de Reyes, entonces debemos de obedecer al Padre en todo. Debo de honrar a Dios con mi obediencia. ¿Y en qué debo de obedecer, pastor? Pues en todo lo que Él nos marca, en que obedezcamos a nuestros padres. ¿Cómo puedo darme cuenta cuando no estoy honrando a mis padres o cuando no estoy honrando a Dios? A veces los hijos tenemos más interés por nuestros amigos que por nuestros padres. Tenemos más interés en qué es lo que nos dicen nuestros amigos y les ocultamos a veces a nuestros propios amigos que no hacemos algo por orden de nuestro papá y de nuestra mamá. Y andamos buscando ahí recovecos diciéndoles que estamos convencidos, que nos dimos cuenta, pero no reconocemos que porque no lo hacemos es porque nuestros padres no lo ordenaron, porque estamos siendo obedientes a nuestros padres. Esto es, no les estamos dando su lugar. Una forma de honrar a nuestros padres es dándoles su lugar en nuestras vidas. Amados, estamos llamados a ser agradecidos. Pablo dice que hay una razón benéfica en obedecer a nuestros papás. Y dice que es para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Tener consideración por nuestros padres. Hoy como hijos tenemos problemas. Todos los que estamos aquí presentes tenemos problemas porque seguimos incumpliendo los mandatos de Dios. Y dice, obedece. Y queremos ser desobedientes. Sujétate. Y queremos ser rebeldes. Jóvenes y adultos, todos seguimos cayendo en el incumplimiento de la palabra de Dios. Otra de las maneras en que podemos honrar a nuestros padres es obedeciendo cada instante. La sabiduría para todos nosotros es un gran anhelo. Dice Dios, aquel que quiera sabiduría, pídala a Dios y le será dada. Proverbios 19:20 nos dice, atiende el consejo y acepta la corrección. Entonces, ¿cómo puedo honrar a mis padres? Atendiendo el consejo y aceptando la corrección. Y aceptar la corrección no es renegando. Como hijos, a veces nos dan una orden nuestros padres terrenales y vamos, sí lo voy a hacer, pues. Y vamos zapateando. Cuando Dios nos da una orden, decimos, pues sí, pero ¿por qué a mí?
y nos quejamos. Sin embargo, Dios nos está diciendo, acepta la corrección y llegarás a ser sabio. Leí por ahí en una revista que cuando nos podemos dar cuenta que no honramos a nuestros padres es cuando buscamos maneras de hacer cosas que no le agradan a papá y a mamá. Cuando inventamos otras razones para hacer las cosas que no sean la verdad. Y cuando estamos pensando en lo que más complace a nuestros amigos que a nuestros padres. Proverbios dice 17:25, capítulo y versículo, el hijo necio es para sus padres motivo de enojo y amargura. Amados hijos, obedece y respeta. Número 2, respetando a los padres toda su vida. Damos la vuelta a nuestra hoja y ahí ponemos respetando a los padres toda su vida. La historia de José podemos resumirla cuando fue vendido por sus hermanos como esclavo a Egipto. Su padre se sentía con algo de culpa porque no le dio las cosas con mesura, sino que le dio en sobremanera las cosas. Después su hijo Jacob enseñó de Dios y cómo tener fe en Él. José se sintió vendido, después la esposa de Potifar lo trató de seducir. Y así conocemos toda esta historia cuando Dios saca a sus hermanos y a su padre y los trae con Él. Los salva de aquella hambruna. José lleva a su padre con Faraón y le da su lugar, no quejándose ni recriminándole nada ni a sus hermanos ni a su padre. Estaba dándole su lugar a su padre y por ello Dios bendijo a José de tal manera que llegó a tener el poder y la posición que todos conocemos. Fue bendecido por Dios. Honrar y respetar, amados, a nuestros padres también tiene que ver con gratitud, con agradecer todos los días a Dios. Y hay veces que personas dicen, es que ¿por qué tengo que dar gracias por los alimentos todos los días? Yo un día le dije, es que no has sentido hambre. Si tú un día sintieras hambre, al día siguiente que comieras verdaderamente con gratitud en el corazón, dirías, gracias Dios, porque me diste de comer. Y así es como debemos dar gratitud a Dios, dar gratitud a nuestros padres. La definición de gratitud en el Ministerio de Carácter Primero dice que gratitud es reconocer lo que otros han hecho en mí para estar hoy donde estoy. Reconocer lo que otros han hecho en mí para estar hoy donde estoy. Dios te ha dado la vida, Dios te provee de alimento, tus padres te proveyeron de techo. Agradecer. Cuando es el cumpleaños de alguien, me gusta felicitar a su mamá y a su papá, porque ellos tuvieron más que ver que el que va a festejar su cumpleaños, ¿verdad? También el que lo festeja pues tiene gratitud hacia Dios, pero a los papás habría que agradecerles también. Proverbios 23:22 dice, atiende a tu padre que te engendró, no desprecies a tu madre cuando sea anciana. No, pastor, es que tú no conoces a mi mamá, ¿verdad? Es que ya a los años, no, se ha vuelto tan terca.
No, no la conoces de verdad. Dios sabe qué padres nos dio, amados. Y por algo nos está diciendo y especificando cuando sea anciana, ¿verdad? Levítico 19:32 dice, ponte de pie y muestra respeto ante los ancianos. Muestra reverencia por tu Dios. Yo soy el Señor. Recuerdo que cuando entraba una persona mayor a una habitación o a un salón de clases, entraba una persona mayor, todos nos poníamos de pie. Cuando llegaba alguien a saludar, todos nos poníamos de pie. Hoy, muchos están sentados, ay, disculpa lo bien sentado, ¿verdad? Y nos justificamos. ¿Sabes que estábamos haciendo algo bíblico? Cuando nos levantábamos y alguien entraba al salón, estábamos cumpliendo con la palabra de Dios y no lo sabíamos. Dios quiere que haya respeto, no solamente para tus padres, sino para todas las personas mayores. Ahora, ¿cómo educar a nuestros hijos? Dios nos está preparando, siendo primero hijos y después diciéndonos cómo es que debemos de comportarnos cuando nosotros como hijos seamos padres. Yo no sé si a los que son papás les ha pasado, pero cuando nació mi primera hija, yo fui con mi mamá y le dije, gracias por hacer lo que has hecho por mí. Cuando yo me hice papá, empecé a aprender a ser hijo apenas, a dar gracias, a reconocer todo lo que hacían, las preocupaciones en las que los metí. Versículo 4 de Efesios dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación. Número 1 en nuestra hoja de trabajo, disciplinarlos en el Señor. Miren, disciplina tiene la misma connotación y la misma raíz, discipular que disciplinar. Y entonces tiene que ver con la enseñanza. Disciplinar tiene que ver con que debemos señalar lo negativo y debemos mostrar lo positivo. Esa es la disciplina, no solo golpes. La disciplina es señalar lo negativo y mostrar lo positivo. Dios exige a los papás que disciplinemos. Proverbios 19:18 dice, corrige a tu hijo mientras aún pueda ser corregido, pero no vayas a matarlo a causa de la corrección y el castigo. Algunos papás queremos estrangular a nuestros hijos, ¿verdad? Nos provocan a ira. Pero ¿sabes algo? No son los hijos. Es que tu corazón ha dejado crecer la ira desbordante. Cuando vamos a disciplinar, no debemos sacar nuestro coraje, sino pensar en que estamos haciendo un mandato de enseñar, señalar lo malo y enseñar lo bueno. Eso es lo que debemos hacer. Hebreos 12:11 dice, ciertamente ningún castigo es agradable, ¿verdad? Al momento de recibirlo, sino que duele. Pero si uno aprende la lección, el resultado es una vida en paz y de rectitud. La consecuencia de no hacerlo, de no disciplinar a nuestros hijos, pues puede caer en la delincuencia, en la avaricia, en el pecado. Cuando los hijos desobedecemos, cuando los hijos no hacemos lo que nos corresponde, tiene consecuencias a futuro muy graves. Veamos si no, les invito a que lean con sus hijos, con sus padres, el Antiguo Testamento en la segunda de Samuel, capítulo 13, del 13 al 18. Son solo 6 capítulos. Léanlos. Es la historia de David, en donde David no hizo lo que tenía que hacer en el momento que lo tenía que hacer. No fue a la guerra. Y como consecuencia de eso, pues vino toda una avalancha y primero se asoma a la azotea y ve por ahí a Betsabé
Y todo esto termina en una gran catástrofe. Termina con una tragedia que afectó a David para toda su vida. Su hijo fue muerto a manos del propio ejército de David. Entonces, tenemos consecuencias. La falta de perdón y la indisciplina que vivió David tuvo como consecuencia. Proverbios 22 dice, dale buena educación al niño de hoy, y el viejo de mañana jamás la abandonará. Instruye a tu hijo de pequeño y de grande no se apartará de él. Número 2, instruye a tus hijos. Dice el versículo 4, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Elí no guió a sus hijos. A pesar de que Elí era quien dirigía, quien daba dirección espiritual al pueblo de Dios, no lo hizo con sus hijos. Y esa es una tarea para la que nos debemos de entrenar desde antes. No el día que ya seamos padres, porque si no lo estamos haciendo hoy, si no nos estamos alimentando de la palabra de Dios hoy, quienes están solteros, pues tampoco se van a alimentar cuando estén casados y mucho menos se la van a transmitir a sus hijos. Por eso es que Dios nos trata a todos nos trata como hijos. Y nos trata en amor y en disciplina. Él sí cumple lo que nos está mandando. Y nos cría, como lo habíamos dicho, en disciplina y amonestación. Nos está llamando la atención en todo tiempo. Amonestación, recuerden, amados, que es la instrucción en las cosas de Dios, la piedad, fomentar la piedad. Primera de Samuel 3, del 11 al 13, dice, y el Señor dijo, voy a hacer algo en Israel que hasta los oídos le dolerán a todo aquel que oiga. Y entonces estaba instruyéndonos Dios de qué es lo que pasaría si nosotros no instruimos a nuestros hijos. Finalmente, esta fama de los hijos de Elí tuvo por consecuencia la muerte. Y para quienes somos hijos de padres terrenales, para quienes somos padres de hijos, puse ahí en el boletín, en su hoja de trabajo, algunas cosas que en un estudio con hijos de pastores, fíjate bien, nació de las cartas de los hijos de los pastores. En un convivio que existe para hijos de pastores, había unas cartas, preguntas, y los hijos de los pastores decían, enséñanos de Dios y cosas espirituales. Guíanos hacia un buen matrimonio, siendo el ejemplo, tú y mamá. No digan malas palabras y no tomen ni fumen, si no quieren que nosotros hagamos lo mismo. Traten de ser constantes y terminar lo que comienzan, y así sucesivamente. Lo dejo ahí para que ustedes lo lean, porque es lo que los hijos están pidiendo, amados. A veces nosotros nos estamos alimentando, pero no estamos alimentando a nuestros hijos. Una última recomendación. No solo como Elí, ores por tus hijos. Job también oraba por sus hijos. No cometamos el mismo error. No solo ores por tus hijos, ora con tus hijos. Y eso es más importante. Ora con tus hijos. Deuteronomio 6, del 6 al 7 dice, y estas palabras que yo te he mandado hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Amados, ¿y cómo las voy a meter a mi corazón y cómo se las voy a repetir a mis hijos si hoy como hijo no me estoy alimentando? Si hoy como hijo no las estoy estudiando. Para poder cumplir con esto, debemos prepararnos desde hoy, siendo hijos, sintiéndonos hijos amados del Padre. Amén. Día del Hijo. Vamos a orar.
amados, para que sea Dios quien esté siempre con nosotros. Amado Padre, te queremos dar gracias por este mensaje. Te pedimos que no quites de nuestro corazón el deseo de ser preparados y de sentir y reconocer gratitud por todo lo que tú has hecho por nosotros. Gracias por la salvación en Cristo Jesús, que nos es suficiente. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.